¿sí? Eso es lo que se refiere. Y dice, las cabezas de vuestras tribus, o sea, los principales, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde que el que corta la leña hasta el que saca. O sea, todos estaban ahí, ¿sí? Y dice aquí, para que entres en el pacto que Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Hoy. Pero dirán algunos, bueno, eso es lo que dijo hace 40 años, ¿verdad? Sí, pero se lo dijo a los papás. Habían pasado 40 años y ahora los que estaban ahí eran los que habían permanecido después de 40 años. Y hay veces, hermano, que a veces el papá o la mamá puede decir una cosa. No, yo y esto y el otro también. Pero a veces los hijos no se acuerdan. Y van a decir, no, es que fue mi mamá. Fue mi mamá la que dijo. Yo ni siquiera. Pero fíjense cómo van diciendo más. Dice, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea para ti Dios. De manera que Él te ha dicho y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente hago con vosotros este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes, hoy con nosotros delante de Jehová vuestro Dios, y con los que no están hoy aquí presentes. O sea, los que estamos presentes, pues podría decir, ¿no? Pues los que estamos aquí, pero con los que no están presentes. Diría alguno, no, a mí no me invitaron, a mí no me dijeron. No, pero Dios, las promesas, las bendiciones y las maldiciones las hace con todo el mundo. Y habla a futuro también. Estas promesas de que dicen los que no están aquí, estaba hablando de nosotros. Estaba hablando de nosotros. ¿Sí? Dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo, para que no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Les está haciendo una advertencia de lo que va a pasar. Desgraciadamente Moisés sabía que su pueblo se iba a apartar. Y después dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Estamos cantando, ¿verdad? Que ese pueblo pereció, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. ¿Sí? Dice, a fin de que con la embriaguez quites la sed. O sea, muchas veces las personas dicen que toman, tomábamos para olvidarnos de las penas. ¿Sí? Decían para ahogar las penas. Lo malo es que las penas aprendieron a nadar. Dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces enviará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando viere las plagas de aquella tierra y sus enfermedades que Jehová le habrá hecho enfermar, azufre y sal abrasado por toda la tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de Adma y de Seboy, los cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo Jehová esto a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de vuestros padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra. Qué pacto tan raro, ¿verdad?
En lugar de que te digan las bendiciones, te va diciendo lo que te va a pasar si no le haces caso, y no tan solo a ti, a tus generaciones. Dice, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que de ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ellas todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira y con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Eso es lo que le prometió, lo que le dijo Dios que iba a suceder por medio de Moisés al pueblo, y les pasó. Y les pasó. Y ahora dice aquí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay muchas cosas que a veces no podemos dar una explicación, ¿verdad? Pero dice aquí, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Está curioso, ¿verdad? En lugar de desearles, oye, que les vaya bien, mira, hijo, yo quiero que prosperes, yo quiero que tú te... No. Si te apartas de la ley que tú dijiste un día que ibas a cumplir, todas esas maldiciones que leíamos, tenemos que leer el capítulo 27 y 28 del Eterno, te van a pasar. O ya te pasaron. Depende de quién lo diga. Así que pensemos, pero dirán muchos hermanos, ¿pero qué tiene que ver eso? Pero ¿yo en qué momento, en qué instante dije esa situación? Antes, hermanos, para que alguien nos hiciera valer un contrato, si hiciéramos un contrato, ¿saben qué tenían que encontrar ahí? Nuestra firma o nuestra huella. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, ahora, hermanos, los contratos se pueden hacer hasta con voz. De hecho, hay un problema y les digo un aviso. No, una voz, les pueden hablar por teléfono, y si ustedes dicen, sí, bueno, ya los grabaron. Ese sí lo pueden meter en cualquier otra plática. Y van a decir, señor fulano de tal, ¿usted acepta comprar un seguro con la compañía fulana de tal? Y le dejen tu voz, sí. Y al rato te llega el cargo. Y tú vas con la compañía, oiga, yo cuando dije, véngase acá, escucha esta voz. ¿La señor fulano de tal, acepta usted todo? Sí. ¿Es su voz? Pues vamos a ver. Y lo meten en un aparatito, usted dice otra vez sí, se comparan y es la misma. Con un sí. Sugerencia, cada vez que hablen, mejor digan, bueno, ¿con quién desea hablar? Porque decir sí por teléfono es oficialmente que usted acepta lo que dice. Sí. ¿Se acuerdan cuando estaba el pueblo de Israel en el monte Sinaí? Y cuando Dios, por medio de Moisés, le dijo, miren, yo voy a ser su Dios, usted va a ser mi pueblo, y les empieza a decir los mandamientos, y dijeron, no, mejor tú ve y habla con él, y que todo te diga, eso haremos. ¿Alguno de ellos firmó algún papelito? ¿Alguno de ellos puso su huella? ¿Le sacaron una foto? ¿Algún documento? Bueno, la palabra. Dijeron, todo lo que Jehová diga, eso es. Quizás se los tomó. Lo malo es que no lo cumplieron. Menos de 40 días ya estaban haciendo hijos. Y entonces esto es lo que dice aquí. Esto es lo que dice aquí. Moisés les está recalcando, yo ya me voy a ir. Y miren, yo sé que ustedes no le van a hacer caso a Dios. Y les voy a platicar lo que va a suceder. Y continúa. 30. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieras. A ver, ¿por qué se van a arrepentir? ¿Por qué? ¿Qué escogieron? Lo malo, Pero dice, pero si te arrepientes, ¿sí? En medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Entonces, desde entonces les dijeron, ¿sabes qué? Un día
los vamos a esparcir. Ya no van a estar juntos. ¿Sí? Dice, y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieses a su voz conforme a todo lo que te mando hoy. El arrepentimiento, los judíos le dicen teshuvah, y la palabra indica volver. Es como si alguien, por ejemplo, agarra la carretera que va así, está hacia abajo, y va para México y encuentra a alguien y le dice, oiga, quiero ir a Monterrey. ¿Qué le va a decir la persona? No, tienes que voltear. Bueno, algunos piensan es cambiar el camino, pero no. Volver es volver a Dios. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Ya que le pasaron todas las cosas, dijo, volveré a mi padre. Volveré a mi padre. Ese es el arrepentimiento verdadero. No es nada más que sientas dolor y tristeza. Ay, yo sí me siento muy afligido. Ay, qué tantos problemas tengo, qué dificultad. No, pero que tienes que volver a Dios. Pero volverse a Dios no quiere decir nada más como si llego a... Imagínense que mi hermano es mi papá, yo le ofendí a mi Dios con mi papá. No, espérate. No nada más con él. Es con Dios. Porque él decía, he pecado contra el cielo. Ese es el punto. Entonces, hermanos, el verdadero arrepentimiento del cual les hablamos a las personas en este tiempo, no es que se vuelvan, o sea, que se porten buenas personas, sino que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Y volverse a Dios implica que cumplan sus mandamientos, pero no nada más la persona. Aquí dice, y si te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, fíjense, dice, tú y tus hijos. Oye, es que mi hijo no quiere. Pues hermano, hay un pequeño problema. Vas a tener que hacer algo. Vas a tener que estar orando por él. A lo mejor tú no los puedes cambiar, pero Dios les puede dar una oportunidad. Dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. No nada más dice bla, 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 bla. ¿Cuántas personas han escuchado ustedes que hablan? Yo esto, yo el otro. A veces, hermano, eso es lo que pasa. Que dicen yo sí, pero a la hora de la hora no lo hacen. ¿Sí? Dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volveré a recogerte de entre todos los pueblos donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Ese es el segundo éxodo, hermano. Y un día, dice la Escritura en Apocalipsis, que un día, cuando venga el Señor Jesucristo, va a mandar a sus ángeles. ¿A qué? A recoger a su pueblo. De donde esté, esos negritos que vieron ahí, hermanos, con sus huesos, que estaban siendo, ¿sí? Shema Israel, Adonai, Ejá, Adonai, Ejá es. A esos se los va a llevar. ¿Y a nosotros? O a todos los que digan que son pueblo de Dios. Dice enseguida, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que tus padres y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Ay, hermano, espera, hermano, no, espérate. Decía hace poco un hermano, es que si no te circuncidas, no puedes ser parte del pueblo. Físicamente es todo. Pero aquí Deuteronomio me está diciendo que Dios, no sé cómo le va a hacer, me va a circuncidar el corazón. ¿Cómo le va a hacer? No lo sé. Y no es la única vez que dice eso. Si nos regresamos a Deuteronomio 10, versículo 16, vamos a encontrar
la misma situación. ¿Sí? Deuteronomio 10, 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Le dije a uno que ese era muy legalista, que me decía, si no te circuncidas, no eres salvo. Aquí dice esto en la ley, ¿eh? En la ley. No estoy llevándolo al evangelio. Aquí dice la ley. Que hay que circuncidarse el corazón. Explícame. Alguna vez tuve oportunidad de platicar con un médico al que le tenía confianza. Y le pregunté, oiga doctor, ¿se puede alguien circuncidar el corazón? Y me dijo, mire, físicamente no es posible porque ¿cómo se llama? El corazón no tiene prepucio. No hay. Si lo que a veces puede pasar es que tenga grasa. Dice, pero lo que usted me está tratando de explicar o de preguntar es que si el corazón tiene prepucio. Dice, no lo tiene. Físicamente no es posible. Dice, lo que está usted cuestionando es que hay que quitar algo que afecta al corazón y que le impide accionar adecuadamente. Esa es básicamente la ilustración que le puedo dar, pero físicamente el corazón no se puede circuncidar. Entonces es una circuncisión no hecha de manos. ¿Sí? Y el único que puede hacer eso es Dios. Y aquí lo está diciendo 2 veces en la repetición de la ley, para que no digan las personas, es que se la sacó de la manga. Por eso decía Pablo, la circuncisión que vale no es la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón. Y el problema es que vuelven las tradiciones y las costumbres. Oye, hermanos, el pueblo de Israel, en lugar de decir Yom Teruah, aquí como viene aquí, dicen Rosh Hashanah Hahadashah, año nuevo. Pero ustedes ven al letrero, ahí dice Yom Teruah, nos vamos al Levítico 23 y dice en el mes séptimo. ¿Cómo cambias el séptimo por el primero? Bueno, hermanos, es que mira, por ejemplo, Dios cuando estaban en Egipto, ¿sí? En Éxodo capítulo 12, dice que Dios les dijo a Moisés, este será el primer mes de ustedes. Sí, hermano, estoy muy de acuerdo. ¿Quién lo dijo? Dios. Pero en Levítico 23 me dice en el mes séptimo. Volvió a decir Dios que el mes séptimo era, ahora se volvió a terminar otra vez. Bueno, no, hermanos, es que mira, es que cuando regresaron de Egipto, de Babilonia, se habían pasado 70 años allá, regresaron y en ese mes empezaron otra vez su vida en Israel. Entonces es una cuestión civil. Aunque Dios es religioso y también es civil. ¿Sí? Bueno, es que también es la creación del hombre. Correcto. ¿Y dónde dices? Bueno, es que nuestros antepasados, nuestros sabios, entonces le digo, no, espérate, es que tú todavía estás cambiando. Y precisamente lo que decía Yeshua cuando se ponía a dialogar con ellos, dice, ustedes invalidan la ley de Dios por sus tradiciones, poniendo mandamientos de hombre como mandamientos de Dios. Entonces hoy es Rosh Hashanah, hoy es Año Nuevo, pero para nosotros es mes séptimo y es Yom Teruah. Eso es simplemente. Y como decía mi hermano, pues hoy empieza el problema porque ellos dicen que hoy a la trompeta, al llamar la trompeta, es como si el rey, estamos tratando de ubicarnos en un reino, está llamando el rey a todos sus súbditos. De hecho, es lo que está diciendo ahorita en la lectura que estamos leyendo, va a llamar a todos.
para que se pongan a cuenta. A cuenta. Isaías decía, venid y estemos a cuenta. ¿Verdad? Pero no es para ver qué decían. Si dice, si vuestros pecados fueran como la grana, no negros, sino como la grana, vendrán a ser. ¿Por qué creen que los sacrificios tienen que ser con sangre? Para cubrir una cosa roja, tienes que poner otra cosa más roja que cubra y hace que cambie de color. Entonces, son cuestiones que para ellos es así. Pero ¿por qué es esto, hermanos? ¿Saben por qué? Porque Dios les puso un velo. Un velo. Desde el tiempo de Moisés. Desde el tiempo de Moisés les puso un velo. ¿Para qué? Para que no entendieran. Bien decía Jesús, está escrito, ¿sí? De oídos oiréis y de ojos veréis, pero no entenderéis. Para que no se arrepientan y no los salven. Está difícil, no sé cómo. Oye, por fin, ¿Dios quiere que se salven las personas o que no se salven? Sí, pero el que Él quiere. El que Él quiere. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios, que sí tiene misericordia para todas las personas. Pero hay una cosa bien curiosa, porque van a decir, no, hermano, entonces unos sí y otros no, espérate. Cuando leemos Juan 3:16, que es el texto que la gran mayoría de las personas se debe de saber, hago una pregunta bien sencilla. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Que levante la mano. ¿No te sabes Juan 3:16, hermano? Bueno, mira, la de junto te lo va a platicar. ¿Cómo se dice, hermana Aguilar? Juan 3:16. Ahora ya te la aprendiste, hermanita. Era la única que nos faltaba. ¿Sí? Fíjense, para algo sirve, hermanos. Porque muchas veces pensamos que todos nos sabemos todos los textos. Hay quienes no se lo saben. Entonces ahí dice, por cuanto amó Dios a los judíos. ¿No? Por cuanto amó Dios a los israelitas. Por cuanto amó Dios a los puros güeritos. A los de ojos azules. Al mundo. ¿Sí? Por cuanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Pero el problema es que solo los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no creen, pues no pueden ser hijos de Dios. Entonces ya se van quitando muchos. Y luego no nada más es de creer, ¿eh? ¿Los demonios creen en Dios? Saben perfectamente que existe. ¿Pero se van a salvar? Entonces, ¿de qué les sirve saber o creer y saber que existe Dios? El asunto es que si te vuelves hijo, tienes que hacer la voluntad de tu Padre. Y ese es el problema para muchos de nosotros. Es que, hermano, está difícil. Está difícil. Y la ilustración que estaba diciendo, mi hermano me vino precisamente a recordar por qué en este día era tan especial para el pueblo de Israel y para nosotros debe de ser especial. Porque cuando venimos acá, nos reunimos con Él, Dios nos santifica. Dios nos santifica. Se acerca un poquito más a nosotros, pero hay un problema, hermano. ¿Tú conoces o te han hablado del sol? ¿Hermano? ¿Qué pasa si algo se acerca al sol? Lo atrae, lo deshace. ¿Por qué? Que es fuego. Es fuego. ¿Y es bueno el sol o no es bueno? Sí. Mira, ahorita si no hay tanta nube, pero sale el sol, todo se ve bonito, ¿verdad? Pero si nos acercáramos mucho al sol, nos iba a destruir. Porque no somos igual. La única manera de que alguien se pueda acercar al sol, secreto, no es que vayan en la noche. No es que vayan en la noche, porque a veces en la noche no está el sol. No. Es que sean como el sol. Fuego. ¿Por qué creen que en las escrituras nos hablan
de que los siervos de Dios son llamas de fuego. Porque Dios es fuego consumidor. Y si sus siervos no fueran fuego, no se podrían acercar. Pero nosotros entonces no somos fuego. Estoy haciendo una ilustración, ¿sí? ¿Cómo le podremos hacer? ¿Cómo podremos cambiar esa situación? Miren, un día Isaías, que es en el capítulo 6, tuvo una experiencia muy curiosa, porque él estaba pidiéndole a Dios por el pueblo se estaba degradando. Y Dios ya había hablado por otros profetas que un día iba a ser destruido primero, se iba a ser destruido el norte. En ese tiempo ya estaban los dos territorios, el norte con 10 tribus y el sur con 2. Y Dios estaba profetizando que un día iba a ser destruido. El norte iba a ser esparcido y después el sur iba a ser esparcido. Y en ese momento se había muerto un rey que era más o menos bueno. Y estaba toda la gente expectativa porque decían, ¿y el que viene cómo será? Ya habían tenido otros reyes y había habido unos malos, unos peores, y otros de los cuales ni siquiera querían hablar. Todos se quejaban, hasta parece la sociedad actual, ¿verdad? La pobreza, no había de comer, la violencia, ¿sí? La idolatría. Y este rey más o menos se había portado bien, pero no sabía cómo iba a ser el que iba a venir. Y todos estaban preocupados. Y el que viene, sabían que era el hijo del rey, pero quién sabe. Acuérdense de Salomón. Muy sabio, muy todo, y cuando llegó su hijo, ese sí, todo lo perdió. Hasta el reino. Eran 12 tribus y se quedó con 2. Y después se quedó sin nada. Entonces aquí la situación era, le empezó a clamar a Dios para pedirle quién va a gobernar tu pueblo. Y dice que tuvo una visión. Y en esa visión veía el templo. ¿Sí? Pero lo veía como si fuera un trono real. Y veía que un personaje, para él era Dios, se sentaba en ese trono y sus vestiduras cubrían el templo. Y empieza a pensar, y lo que le quiere decir Dios a Isaías es que el que reina en su pueblo no es el hombre en realidad, es Dios, el que se sentó ahí en su trono, que es el templo. Bueno, pues hasta ahí ya cambiaba la situación, pero en ese momento, en el espíritu, lo lleva al templo. ¿Y quiénes podían entrar al templo? ¿Quién se acuerda quién podía entrar al templo? Él no era sacerdote. Él era de la nobleza, pero no era sacerdote. ¿Qué pensaba que le iba a pasar? Se iba a morir. Y después empieza a ver ahí un destello de gloria. Y el hombre dice, muerto soy. Muerto soy. Porque mis labios sí son pecadores y vivo en una nación de pecadores. Ahorita me va a pasar lo que le iba a pasar a algún objeto que se acerca al sol. Pero en ese momento dice que aparece un querubín, un ser extraño, raro, porque tenía 6 alas. Con 2 se cubría el cuerpo, con otros volaba. Y toma un carbón del altar del incienso, un carbón encendido, y se lo lleva y se lo pone en la boca. Se hubiera dado una quemada, si hubiera sido físico. Pero dice que se lo pasó y le dice, tus pecados son borrados, son perdonados. Y se santifica. Y ya no viene la muerte. Eso es lo que pasó un día. Otro profeta tiene algo, una semejanza de estas. Dice que ve el templo.
Les decía, el templo en realidad es para santificar. O sea, cada vez que venía el pueblo al templo, lo que buscaba era santificarse. Por eso ofrecía sacrificios para pedir perdón y acercarse a Dios. Y dice que ese templo, que era el tercer templo, dice que ya estaba dispuesto, empezaba a ver que del quicio, por la puerta, empezaba a salir agua. Y esa agua empezaba a correr por el desierto, que era desierto, estaba seco, y que empezaba a florecer. Entonces la santidad salía del templo. ¿Sí? Es otra profecía. Pero después pasa el tiempo, hermanos, ¿y saben qué? La palabra de Dios viene a este mundo, a santificar, a alabar. Y acontece algo que no había sucedido nunca, que un hombre pudiera tocar a un leproso y sanar. Normalmente tenían esta regla los sacerdotes. Mientras estaban en el templo, todo lo que estaba en el templo estaba santificado, porque hacían diariamente sacrificios y ofrendas. Y eso sacrificaba, llegaban y entraban y sacaban sangre y la rociaban sobre los artículos para que se purificaran. Todo es purificado por la sangre. Pero cuando salían se tenían que cambiar su ropa. Porque si salían con la ropa que tenían y tocaban algo inmundo, se volvían inmundos. Entonces tenían que ir a hacer otros sacrificios, lavarse, purificarse. Entonces por eso no querían ni acercarse. Un leproso era problemático, ¿no? Y un muerto. Peor tantito, tenías que estarte 7 días fuera del campamento. Pero hay alguien, extrañamente, que se acercó a estas personas, pecadores, a leprosos y a muertos. Y en lugar de que se volviera inmundo religiosamente, los purificaba, los limpiaba. Cuando le dijo a aquella mujer, los pecados de su mujer. Cuando aquel hombre que tenía la mano enferma y le dijeron, ¿es lícito, ¿cómo se llama?, hacer el bien el día de reposo? Hipócritas. Si su animal se les cae ahorita en un pozo, ¿lo van a dejar ahí? ¿Hasta mañana? Dice, es lícito hacer el bien, y le tendió la mano. Y se asombraron. Ay, si ustedes creen que esto es... Tus pecados son perdonados. Peor tantito. La manera de santificar se presentó en un hombre, no cualquier hombre. Jesús, el Hijo de Dios. Y se acercó para santificar al pueblo. En la última Pascua estaba con sus discípulos. Y ya antes de hacer la ceremonia se pone una toalla, agarra una jicarita de agua, empieza a lavarle los pies, y aquellos se asombran, ¿verdad? Porque ese era el trabajo que tenían que hacer el último de los esclavos, ¿eh? El último, en la jerarquía de los esclavos todavía era el que tenía que lavar los pies, era el último. Y lo estaba haciendo, y Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo? Mejor yo, a ti. Y le dijo, no, espérate, es que si no te lavo los pies, no vas a estar conmigo. Y entonces Pedro dijo, no, ¿sabes qué? Si quieres, báñame. Báñame ahorita, ¿no? O sea, aquí, no, espérate. No, porque ustedes ya están limpios por la palabra. Y aquí viene una situación que tenemos que entender, hermanos. ¿Por qué tenemos que repetir los textos? ¿Por qué tenemos que ver lo que está en lo escrito? Porque eso nos santifica. Muchas personas dicen, pero ¿cómo me voy a santificar? Y estas palabras que yo te ordeno, las repetirás al acostarte, al levantarte, al andar por el camino. Se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y dice en Josué 1,
8. Y meditará de día y de noche para hacer conforme está escrito. Y ahí dice, y todo te saldrá bien. Y yo le anexo, y te va a santificar. Entonces, ¿para qué venimos aquí? O sea, ¿cuál es la intención de reunirnos? ¿Será que, o sea, es que no nos hemos visto muchos años? Mire, yo veo a este muchachito, lo vi chiquito hace tiempo, ya está grandote, al rato lo voy a ver así para arriba. Qué bueno, me da gusto. Y me da gusto verlos a todos ustedes y espero que les dé gusto verme. Pero hermanos, más que vernos, la intención de nosotros, ¿saben cuál es? Venir a santificarnos. La manera, cómo podemos santificarnos, cómo podemos vivir de la manera que Dios manda, es buscando, es acercándonos. Es como esto que le pasó a Isaías, que se acercó al templo. Ahí lo metió el Señor al templo, Él no pidió, porque él sabía que le iba a pasar algo, pero ya estando adentro, yo creo que ya no quería salir. Dijo, ¿sabes qué? Aquí me quedo. ¿Para qué me salgo de allá afuera? Está peor el asunto. Entonces, Dios espera que nos santifiquemos hoy por medio de su palabra. Pero no nada más hoy, hermanos, sino todos los días. Que la santificación nos continúe con nosotros. Miren, estas sillas se ven muy bonitas ahí de blanco, ¿Ustedes creen que las podemos conservar toda la semana así? No, se va a ensuciar. ¿Pero qué hacemos si se ensucia? Hermana, ¿qué harías si se ensucia tu silla de un rojo, negro, algo? ¿Qué harías? Bueno, estamos hablando de eso. Nuestras vestiduras son las acciones de nuestra vida. ¿Con qué nos estamos vistiendo? ¿De verdad queremos santificarnos? ¿O nada más es un día sí, un día y todos los demás de la semana no? Ese es precisamente el problema de muchos creyentes en Jesús. Porque van el domingo, o el sábado, o el miércoles, el día que guste. Los judíos van el sábado a la sinagoga, los musulmanes van el viernes, y los católicos y evangélicos van el domingo. Se están una hora ahí, pero no van a escuchar. A veces yo lo he visto porque me ha tocado, ya no más hablo porque sí. O sea, uno va, y a veces yo sí a veces me siento atrás o algo, pero a veces mejor me voy hasta el frente, si tengo oportunidad. Porque si me quedo atrás, voy a estar viendo todo lo que están o hablando o diciendo las personas. Y hacen todo menos estar ahí. Siempre. Agarran su telefonito y... Es que aquí traigo mi Biblia, Sí, pero estás viendo el partido de fútbol o de béisbol o la novela o los chismes, me mandaron un WhatsApp. Vean, o sea, no es mentira lo que estoy diciendo. Y entonces, pues estuvieron una hora o media hora ahí en su cuerpo, ¿verdad? Pero se salen. Y yo todavía el otro día le dije a un hermano, oye hermano, fuiste a una reunión y estuvo tremendo, hermano. No, brincó el Señor y todo. ¿Y de qué habló el predicador? Pero estuvo tremendo, hermano, ¿sí? Espero que cuando les pregunten, oye, ¿de qué habló mi hermano? Levítico 23, para que se acuerden. ¿De qué habló? Conste, para que quede grabado ahí, hermano, porque luego van a decir, ¿quién sabe de qué habló este hermano? Estaba hablando tantas cosas y no supimos. Dios espera que nos santifiquemos. Precisamente, hermanos, cuando llegan estas fechas, yo me acuerdo de algo que me pasó hace muchos años, hace 40 años. Cuando yo llegué a un lugar así como este, estaba un poquito más humilde, y entro, y así como ustedes ponen sus hilos, y ponen fruta, así estaba, y con ramas, parecía una enramada dentro del salón. Yo cuando lo vi esa vez, ¿saben qué dije? Estos señores están
locos. ¿Cómo hacer una enramada aquí adentro? O sea, ¿qué tiene que ver? Porque yo nunca había visto en mi vida lo que decía. Y ya mis hermanos, los que nos llevaron, también es que aquí dice Levítico 23. En el mes séptimo, en el día 15, celebraréis la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Ah, qué bien. Y, bueno, es que también vamos a Juan, capítulo 7, y aquí dice, estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, y empieza a haber un diálogo ahí de Jesús con sus hermanos. Entonces también Jesús lo festejó. Entonces yo me quedé así, y empezaron a hablar de Sión. Gloria a Dios. Monte Sión. Entonces dije, esto que está, no, espérate, no es eso. Es un lugar que está del otro lado del mundo, en Israel, en un cerro, y ahí estaba un templo que Dios le permitió a Salomón, porque su papá, que se llamaba David, quería hacer un templo, pero Dios le dijo, no, fíjate que no, porque tú eres bien peleonero y andas matando gente. Trae sangre. El que era de buen corazón, David, dijo, mejor espérate, lo va a hacer tu hijo. Bueno, es más, tú quieres hacerme una casa a mí, yo te voy a hacer a ti una casa. Sí, pues esa fue una situación diferente, ¿verdad? Bueno, no hablaba de esa casa, hablaba de otra casa. Pero un día que su hijo, Salomón, cuando estaba joven, lo logra hacer y dice, Señor, hice esta casa, está bonita. Para la gente era una preciosidad, esa que era una de las 8 maravillas del mundo. Hay quienes dicen 7, pero esta era la octava. Y era precioso. Pero decía, pero en realidad, si los cielos es tu trono y la tierra es el estado de tus pies, pues este edificio chiquito aquí, ¿qué es? Nada. Pero mira, aquí va a estar tu nombre. Tu nombre. Y cada vez que hablemos aquí, que oremos a ti, aquí en este lugar, tú vas a oír allá arriba. Y dice una oración larga, pero también dice algo bien interesante. Y los extranjeros. ¿Habrá algún extranjero por aquí? Que escuchara todas las maravillas que tú has hecho y oraran hacia este lugar. Tú los escucharías. Amén. Gloria a Dios. Bendito es. Y entonces dije, bueno, si dijo eso, ¿por qué no hacemos la prueba? Y empezamos a ver hacia ese lugar, hacia donde estaba el templo. Bueno, ahorita ya no hay nada, unas piedras. Pero ese templo fue destruido 2 veces. Ese templo era para adorar a Dios, pero resultó que el pueblo no le hizo caso. Tenían el templo, pero fuera del templo también tenían otros templecitos y dioses y todo eso. Entonces Dios se enojó porque Dios es celoso. Es nada más de uno, no de varios. Y Dios destruyó el templo en el tiempo de Babilonia y el templo en el tiempo de Roma. ¿Y saben qué es lo curioso? No sé si ustedes sepan la curiosidad, hermano. Fue el mismo día, el mismo mes. El día 9 de Ab, el 5.º mes. No sé si alguno sepa qué quiere decir Ab. Padre. Ab. Abba. Cuando dices Abba, es papacito. Cuando dices Ab, es padre. El mismo día 9 de Ab, del 586-87, Babilonia lo destruye, y el 9 de Ab del año 70 lo vuelve a destruir. ¿Por qué lo destruyó? Porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Ya no estaba ahí. Y entonces, pensemos, la primera vez lo destruye, se van 70 años a Babilonia,
¿Sí saben qué quiere decir Babilonia? A ver, ¿quién no sabe lo que significa Babilonia? Levante la mano. Mi hermano dice, ay, ¡qué bueno! Hermana, no te preocupes. No es malo. Es bueno, porque ¿sabes qué es lo que nos interesa? Y mi hermana sí te va a decir qué quiere decir Babilonia. A ver, dile. Confusión. Babilonia quiere decir confusión. Entonces, esos 70 años que estuvieron allá, ¿qué hicieron? Pues se confundieron. Se confundieron. ¿Pero por qué se confundieron? ¿Qué no leían las escrituras, hermanos? A ver. Viene la pregunta. Ya no te preocupes por esta. Voy a decir a otros hermanos. A ver, hermanos. Estaban en Babilonia. ¿Cuántas personas se llevarían sus rollos? De los que los sacaron de Israel o de Jerusalén. ¿Cuántos se llevaron sus rollos allá a Babilonia? Muy pocos, hermanos. Daniel a lo mejor, sus amigos, la familia de Esdras, alguno que otro sacerdote. La gente en Babilonia, ¿saben lo que hacían? Iban a buscar a los sacerdotes o descendientes de los sacerdotes, ¿sí? Para preguntarles. Porque los rollos, pues no, ahorita cualquiera de ustedes trae una Biblia, pero en aquel entonces no eran rollos. ¿Y saben cuántos había en ese tiempo? ¿Cuántos rollos había? 150 rollos. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? A ver la mano. ¿Quién? No, del Antiguo Testamento, ¿cuántos libros son? 39. Nosotros tenemos 39, pero para ese tiempo había como 150 rollos. Cuando regresaron, Nehemías, Esdras y varios empezaron a hacer la revisión y establecieron el canon. Lo que nosotros tenemos es la selección de 150. Si eran 150, quitamos 30 y ¿cuántos dijeron? 39, ¿cuántos quitaron? 111 libros. Son históricos, pero no creen que estén inspirados por Dios. Por eso, ¿alguno de ustedes ha visto una Biblia católica? Ahí vienen 6 libros y tienen un nombre medio raro: deuterocanónicos. Lo que quiere decir fuera del canon, porque no eran inspirados por Dios. Era una historia, una tradición, pero no eran inspirados por Dios. Bueno, entonces, si no lo tenían, entonces ¿qué hacían? Para ese tiempo aparecen escribas que no eran religiosos, escribas que no eran sacerdotes. Normalmente los sacerdotes eran los escribas, ¿sí? Pero después aparecieron personas que eran escribas civiles y empezaron a hacer esto. Le decían al que tenía el rollo: préstame tu rollo y yo lo empiezo a escribir. Tenían que tener mucho cuidado. Pero entonces resultaba que las personas que no sabían iban y le preguntaban, y los escribas a veces, como para que no vayas a cometer un error. Fíjense que este es un tema curioso. El día de reposo lo único que decía es que no prendas fuego, ¿sí? Porque era difícil encender el fuego. ¿Ustedes saben cómo se hace el fuego normal? No tienes encendedor, no tienes cerillo, con piedras. ¿Está fácil? ¿Lo han intentado algunos de ustedes? No está tan fácil. Se tarda uno mucho. Entonces, pues costaba trabajo. ¿Pero qué hizo? Empezaron a decir: pero mira, aparte de que no enciendas fuego, pues vamos a crear unos cercos, así se llaman cercos, ¿sí? ¿Sabes qué? Si vas al campo y agarras unas semillas, no las frotes, porque eso es trabajo. Si estás enfermo y agarras tu leche, eso es trabajo. Sanar es trabajo. Hicieron 39 reglas para el día de reposo. Pues lógicamente, reglas sobre reglas sobre reglas. Por eso, cuando llegaba el día de reposo, ellos no decían gracias a Dios que es viernes. No, decían: no, ya, ¿qué voy a hacer el día de reposo? No, o sea, no era reposo, no era descanso, no era el día agradable.
Entonces muy pocos en Babilonia conocían las escrituras. Cuando regresan, hermanos, Esdras se da cuenta que su propio pueblo y los que habían regresado estaban mal. ¿Qué habían hecho? Se habían casado con idólatras. Los hombres se habían casado con mujeres y mujeres. Y sus hijos, pues ¿qué crees que decían? Hablarían shalom, y paz de Dios, bendiciones, los hijitos. ¿Cómo creen que se comportarían esos hijos si eran hijos e hijas de paganos? ¿Cómo creen que hablarían? ¿Verdad? Las lenguas ¿de qué? O sea, puras malas palabras, para que entiendan. Entonces, ella se da cuenta de esa situación. Todos los que regresaron, es más, si no nada más eran la clase normal, o sea, el pueblo, los sacerdotes. El sacerdote Josué, ¿sí? Era el primero, había emparentado a sus hijos con... Dice, ¿y ahora cómo le hago? Por eso nos mandaron allá. Y entonces el primer día del mes séptimo se paró así delante del pueblo desde la mañana y empezó a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo? Empezaron a llorar. ¿Pero por qué lloraban? ¿Que era día de fiesta? ¿Por qué crees que lloraban? Porque empezaron a escuchar, no tendrás ídolos. Empezaban a guardarse así sus por las cuestiones de aquí. No te zanjarás el cuerpo. Y fíjense lo que traían sus textos grabados por ahí. Es que era la tarea que me grabé para que no se me olvidara. No comerás animales inmundos. Festejarás tus fiestas. Estaban llorando porque todo eso se les había olvidado. No sabían. Y aunque les decían los ayudantes de Esdras y de Nehemías, pero no, pues, ¿cómo no vamos a llorar? Por eso nos mandaron allá 70 años, porque no cumplimos nuestra parte del pacto. Lo que leíamos ahorita en Deuteronomio 29. Y cuando te lleven allá, van a decir, ¿por qué estás allá? Pues porque no le hice caso a Dios. Y entonces, ¿qué cosa es lo que pensó Esdras? ¿Cómo había sido la vida de Esdras? Dice que era un hombre que había preparado su corazón para inquirir, para investigar, para estudiar, para escudriñar la palabra de Dios, para practicarla. Entonces la tenía que vivir y después para enseñarla. Entonces, hermanos, ¿ustedes qué creen que necesitamos hacer hoy o empezar a hacer hoy? Preparar nuestro corazón. Porque aquí viene una situación bien curiosa. El antiguo pacto estaba hecho en piedras, ¿sí? Y eran ritos, costumbres. ¿Qué tenían que hacer este día? Pues traer un holocausto, matar a los animales, hacer una serie de cosas. ¿Alguno de ustedes trajo un borreguito de pérdida? Porque una vaca está medio difícil, ¿verdad? Un buey está peor. ¿Cuánto costará un animal de esos? Si el otro día yo fui a preguntar por un borreguito, me decían que 1,000 pesos. Ayer antier nos dijo un vecino, ¿verdad? No quiero un borreguito, le cuesta 2,000 pesos. Si nos pidiera el Señor hoy una vaca, un buey, ni cooperando todos, a lo mejor tendrían una pierna, ¿no? Y nada más llegamos con el Señor, mira, nada más te traigo. Y luego para quemarla, porque no es para quemarla, es para quemarla. Pero hoy Dios nos está diciendo que eso ya se quitó.
pero no se ha quitado el pacto. Hay uno que es nuevo, aunque es viejo, pero es nuevo. A ver, ¿quién sabe de qué se trata este nuevo pacto? Dios se lo repitió en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá en los postreros tiempos. ¿Quién no se sabe ese pacto? Entonces todos se lo saben. Hermano, ¿cuál es ese nuevo pacto? Los talentos los iba a grabar y ustedes estuvieron todas las cosas. A ver, hermano, ¿cómo le haremos para que mi hermano ahorita? Vamos a hacer una operación, lo vamos a abrir ahorita aquí, vamos a sacar el corazón y ahí le vamos a poner así le vamos a hacer. Si eso fuera, hermanos, híjole, los doctores iban a estar bien interesados, ¿sí? Porque son los que hacen las operaciones, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso, dice, yo escribiré, este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá en los tiempos posteriores. Escribiré mis mandamientos en su mente y en su corazón. ¿Cómo le vamos a hacer, hermano? No es una operación física. No es una operación física, no es que te abran el corazón y que te graben. ¿Cómo los va a grabar? Eso se puso a pensar. Y estábamos leyendo ahorita que Dios iba a circuncidar el corazón. Y circuncidar es quitarle algo que no le ayuda, que le estorba. ¿Qué nos estorba? Nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿sí? La manera de pensar del hombre. Y Jesús nos dice una cosa bien interesante. El que cree en mí, como dice la Escritura. Juan 7, 39 y 40. El que cree en mí, como dice la Escritura. Ahí empieza la operación. El que cree, de su interior correrán ríos de agua. O sea, va a haber algo que va a limpiar. Pero ¿cómo le voy a hacer? Si nada más escucho una predicación de media hora y canto, pero a veces que yo he visto personas que brincan y saltan y les pregunto ¿qué estaban diciendo? No sé, pero estaba bien emocionante. Estaba bien prendida. Y menos los que cantan los americanos, ¿eh? ¿Te has fijado en las escuelas como muchos muchachos cantan, eh? Y una vez le pregunté a un muchacho que cante. Oye, ¿qué quiere decir en español? No sé, pero soy bonito. Así me dijo. Y soy pues sincero, ¿verdad? Pues no sabía. Y le digo, oye, ¿qué no sabes que esta es una alabanza al diablo? Tradúcela al español, por favor. Se quedó pensativo. Pero como sonaba bonito, ¿verdad? Entonces hoy, hermanos, resulta que vamos a tener que aprender igual que aquellos. O sea, ¿cuál fue mi experiencia de lo que le estoy platicando? Un día en una fiesta, llego, no entiendo, me platican, me enseñaron lo que decía. Y dije yo, ¿y me voy a quedar nada más con esta escritura? No. Me empezaron a enseñar, a leer y a leer. Me dieron una hojita que decía que la Biblia en un año. No terminé el año, ¿eh? No crean que esa vez lo pude hacer. Pero sí aprendí que leyéndola puedo hacer que eso que está ahí grabado en un libro se me quede ahí. ¿Cómo aprendimos las tablas? Hermano, ¿tú alguna vez has ido a la escuela, verdad? ¿Te aprendiste las tablas? Hoy si le pregunto a un niño, 7 por 8, saca su calculadora. ¿No te has aprendido las tablas? ¿Sí? ¿7 por 8? Es que se le trabó el chico. No sé, ahorita nos va a dar la razón. Hermanos, necesitamos grabarnos. ¿Cómo aprendimos las tablas, hermano? Uno por uno,
No hay de otra. No hay como ahorita que se... ¿Habrá algún, hermano, tú que has estudiado un poquito, ¿habrá algún lugar del cuerpo humano donde se nos pueda conectar una entrada así? Para que nos conectemos con una computadora y nos pase toda la información. No. No hay. No hay todavía. La única entrada que tenemos nosotros para poder captar todas estas cosas son los ojos y es el oído. Son las únicas dos maneras. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Viene la solución que dijo Esdras. ¿Qué voy a hacer con este pueblo para que vuelvan a Dios, para que se santifiquen? El primer día del mes séptimo le dio una cierta lectura y dice que muchos pusieron atención. Si ustedes buscan Nehemías 8:8, Nehemías 8:8, dice que ahí hicieron algo esos que estaban ahí. ¿Sí? El que lo encuentre primero me dice. Ajá. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo de que entendiesen la lectura. Ahí dice otra vez, repítelo así, más fuertecito. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo de que entendiesen la lectura. ¿Tú crees que se puede hacer eso hoy? Lógicamente, ¿qué hizo Nehemías después? Pues dice que estuvo tan agradable la primera reunión, el primer día del mes séptimo, que al otro día lo fueron a buscar. Y les dijeron, ¿sabes qué, Nehemías? Digo, Esdras, léelos otra vez. Y empezaron a leer y encontraron que en el mes séptimo, el día 15, había que hacer la fiesta de las enramadas. Y muchos se quedaron así. ¿Y eso qué es? Ah, pues miren, esto es lo que les mandó. ¿Por qué? Ah, porque dice que van a recordar que anduvieron 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Y dirán muchas personas, oye, pero 40 años en el desierto. Y aquí viene precisamente lo que a veces necesitamos. ¿Cuántos de ustedes se han ido al desierto por lo menos 3 días? Sin celular, sin cama, sin agua caliente, sin comida caliente. No todos, hermanos, ¿sí? ¿Qué se siente, hermano? Mucha hambre, mucho frío, mucho calor. Hay quien dice, no, yo no voy al desierto. No, está mal. Nos ha tocado, hermanos, pasar esas experiencias. ¿Saben por qué? Yo esperaría que algún día alguno de ustedes tuviera esta práctica. Estarse 7 días en el campo. Llevar una casita de esas de acampar, ¿sí? Su sleeping y su Biblia. Y que comiera a ver qué encontraba. Que si no se bañaba diario no había problema. Y que hacía calor o hacía frío, ahí se estuviera. Que se pusiera en contacto con Dios. En el desierto, hermanos, las personas empiezan a tener una relación con Dios. Cuando leemos el libro de Éxodo, todas las vicisitudes del libro de Éxodo, Levítico y Números, te vas a dar cuenta de todo lo que le pasaron. Pero salieron, no unos cuantos, de 2,5 a 3 millones de gente. Y no se murieron. No se murieron ni de hambre, ni de sed, ni por el calor, ni por el frío. Se murieron por chismosos, por rebeldes, porque les gustaba comer mal, porque no le hacían caso a Moisés, porque se rebelaron contra Moisés, contra el orden de Dios. Y eran sus familiares, no nada más los que le caía bien, sino hasta los que supuestamente les caía bien. Pero ahí aprendieron a templarse. Y Dios dice que les dio comida que no habían comido. ¿Cómo se llamaba, hermanita? ¿Sí? Lo que caía. ¿Cómo? Maná. ¿Qué es esto? Dicen, se quedaban así. ¿Qué es esto?
maná. ¿Y qué? No, pues quién sabe. Y yo les digo a veces, esa es mi ilustración, como si fuera un complex. Algo que ahí así se hacía como complex. Y eso es lo que hacían. Ah, y fíjense cómo les enseña Dios en el desierto. Les dice, a ver, las mujeres, mira, hacen la cuenta de tu familia. ¿Cuántos tienes en familia? 2. Bueno, pues mañana va a caer ese maná. Entonces vas a juntar para que comas con tu otra pareja y vas a guardar para que comas en la mañana, en la tarde y en la noche. Hoy nada más. Pero tú dices, no, pero ¿y mañana? Y juntas otro poquito, ¿no? Y te comiste en la mañana, en la tarde y en la noche. Y lo que guardas dije, ya tengo para mañana, pues si no cae. Y resulta que en la mañana se había cocinado. Y entonces empiezan a dar cuenta que hay que comer el pan diario que nos da el Señor de cada día. Ah, pero el día sexto, ¿qué les decía? Junten, porque el séptimo no va a caer. Y muchos dijeron, no, yo voy a salir mañana. No junté hoy, pero mañana, ¿sabes? ¿Y salían? Ayunaban. Un día esperaría. Les platico esto porque a veces como que decimos, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Imagínense que les dijera yo, hermanos, miren, la semana, el día 15, en lugar de irnos a Piedras Negras, nos vamos a ir aquí a San Antonio de las Alazanas, al campo. Y te vas a preparar tu casita de campaña y tu comidita, lo que puedas llevar en latas. ¿Sí? Y no te llevas tu celular porque no hay luz. ¿Cuántos empezarían a no ir? ¿Cuántos empezarían a no ir? Hay personas que hoy se les olvida la cartera, se les olvida la llave, hasta la corbata, el celular. Llegan ahí, se ponen su casita y en las mañanitas se ponen a orar. No pueden ver la televisión ni el radio, ni a ver cómo va a estar el clima. No, pues nada más asómate a ver si hay nubes, ni va a llover. No hay nubes, no va a llover. Y en la mañana, bueno, es que a mí me gustan unos waffles con jamón y con queso y cafecito. No. Y no de esta, de pozo. Y un pan. A ver, no está bueno. Y ahora vamos a darnos la vuelta al campamento. El agua, ya se me acabó y te van a ir del pozo. No puedo tomar de eso. Me hace mal. Y luego regresas con hambre y nada más de huevos revueltos. Y nada más tu parte. No pidas más. Y otra vez vamos a estudiar 4 horas. Vamos a cantar. Y la cena, pues, a ver qué hay. No, pero es que yo quería una hamburguesa, ¿no? Una pizza. Un taco. Y al otro día, pues, nopales exactamente. Y en la mañana, no hay agua caliente, no hay agua fría. No, pues la cáscara guarda el calor. ¿Te pasa algo por no bañarte un día? Y estás en el campo, ¿a quién le vas a ir a presumir? No, pero es que yo me gusta arreglar. Nos encontramos una hermana que le gustaba así arreglarse, pero todos los días, el tercer día, ya no la conocíamos. Y al cuarto, una familia dijo, ¿saben qué? Yo ya aquí no dan de comer bien, me duele la piel porque me dormí en piedra y está lloviendo y me canso mucho y los niños no tienen para jugar y no tienen televisión. Le regresaron su cooperación y se fue. Y los que nos aguantamos, nos daban las 12 de la noche, cante, nos santificamos. Pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy recordando? ¿Qué nos dice? Ahí dice que esa gente que cuando regresó y Nehemías le dijo que hacer una fiesta, dijeron, ¿pero qué hacemos? Pues van a traer ramas y fueron al campo y recogieron y hicieron sus enramadas. Y todos los días empezaron a leer las escrituras.
Como dice ahí mi hermana. ¿Cómo decía ahí, hermana? Repite lo que decía. ¿Cómo lo hacían? ¿Y cuál era la manera que hacían? Dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido del modo de que entendiesen la lectura. Y empezaron a contar, esto es lo que decía Dios que hiciéramos, y esto es lo que decía Dios que hiciéramos, y esto es lo... Pues yo no sabía. ¿Y ahora qué tengo que...? Pues ponme. Y empezaron a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, cada uno, cada día. A lo mejor se tardaron y no pudieron terminarlo, pero viene la pregunta bien interesante. ¿Y lo entendiste? ¿Ustedes creen que en un día leyendo Éxodo le vamos a entender todo? El otro día nos pusimos a leer, hermano, del capítulo 25 al 30, no, al 40. Capítulo por capítulo, 1 o 2 por el día de reposo. Nos llevamos 2 meses. Y nos quedamos cortos, porque empezaron a salir muchas preguntas. ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué dice qué? ¿Y por qué? Entonces venía, les dijo, miren, para que no tengan problemas, ahorita leyeron. Hoy leímos Génesis, mañana leemos Éxodo, pasado Levítico, pasado Número. Les vamos a dar un panorama general. ¿De qué se trata cada uno? El primer libro, hermanos, ¿sí?, es la creación del mundo, pero el hombre que cae. El segundo libro, Éxodo, ¿sí?, es el hombre salvado, redimido. ¿Cómo debo hacer mi vida? El libro de Levítico, que está en el centro, es cómo santificarme. El libro de Números es el hombre limpio vuelto a ensuciar. Si ustedes leen el libro de Números, es puras quejas. Lo malo es que después de quejosos se murieron. Y el libro de Levítico, de Deuteronomio, es el hombre teniendo una segunda oportunidad. De eso se tratan los 5 libros. Pero no lo vamos a entender de un día para otro. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Yo creo que Dios fue el que le inspiró a Esdras y a los sacerdotes en aquel entonces. Hicieron el canon, juntaron los libros y lo separaron en 54 partes, los 5 libros. Y pusieron cada semana, o sea, el año normalmente puede traer 52 o 54 semanas. Y cada semana pusieron una porción, le llaman parashá, parte de la escritura. Y entonces después del 8º día, ¿qué empezaron a hacer? Pues vamos a leer capítulo Génesis 1 al capítulo 6, el día de reposo. Y ya que termine, que da la explicación, una explicación general o así, el papá o la mamá se va a la casa y toda la semana se ponen a hacer como las vaquitas o los bueyes. ¿Saben qué hacen cuando comen mucho? Rumiar. ¿Para qué se irá a rumiar, hermana? ¿Para qué se irá a rumiar? Para que aquello le saquen en realidad el jugo. Y después, es curioso, ¿verdad?, que las vacas nos dan leche, un producto muy bueno, aunque algunos dicen que está mala la leche, ¿verdad? Pero yo tomé leche y no me pasó nada. Y así deberemos ser entonces toda la semana. Entonces tienes que leer Génesis 1 al 6. Y el papá se va a sentar con su esposa y con sus hijos y se van a poner a repetir. Y a veces dicen, pero ¿qué voy a ver? Bueno, si tú empiezas a ver en tu escritura, en el libro de Éxodo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí viene una descripción que acaba con los ateos, acaba con los de la naturaleza, los que creen que todo es natural, que acaba con los politeístas, acaba con el humanismo, porque ahí te dice, ¿de dónde vienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A dónde vas? Ahí dice. ¿Sí? Y empiezas a leerlo y lo empiezas a desmenuzar, versículo por versículo, porque es tarea de todos, ¿sí?
¿Quién va a la escuela? Qué bueno, ¿no? Y en la clase, ¿qué te dice el maestro? ¿Un tema? ¿Y ya no les dice nada? El tema explica y cuál es la actividad. La tarea. ¿Y qué tienes que hacer? Pues ir a leerlo otra vez. Y hacer, si te da preguntas o algo, ¿verdad? El maestro dijo que hiciéramos eso. Pues tengo que volver a leerlo, analizarlo, ¿sí? Y el otro día, ¿qué tienes que ir a hacer? Aquí está lo que usted me dijo. Esa es la tarea de nosotros. Ah, que no supe. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Maestra, maestro, no entendí esto. ¿Qué tiene que hacer el maestro? No, Dios es así. Entonces tenemos toda una semana, fíjense bien, una semana, hermanas, se te hará complicado leer capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Génesis y analizarlo. Capítulo por día. Ah, pero van a ver, nota. Ahí empezaron a meterle los profetas. Y ahora nosotros le vamos a analizar el Evangelio. Entonces toda la semana estás leyendo. Ay, hermanos, que está bien difícil. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En un principio que no hay videos ya. Y se ponen a analizar y después leen algún profeta y después el Evangelio. ¿Tú crees que no se aprenda algo en esa semana? Ya terminamos la semana y ahora leemos del capítulo 7 al 12. Y otra vez, estamos rumiando. ¿Qué va a pasar al final del año? Pues ya leíste la escritura. ¿Sí? ¿Y qué decía Jesús? Fíjense bien. Esta es la referencia a la que yo creo que llegan, porque Jesús lo dijo, escudriñad las escrituras, investiguenla, desháganla, profundícense, porque en ellos piensan ustedes que ahí está la vida eterna. Pero ella habla, porque Jesús era el camino, la verdad y la... Cuando leemos en Éxodo 25 al 40, cuando están hablando del tabernáculo, ¿saben ustedes que para ir al tabernáculo hay que entrar por una puerta, la del atrio? Después está el área donde está ¿cómo se llama? El altar de los sacrificios y después el lavacro. ¿Sí? El altar del sacrificio era para recibir perdón. Y después el lavarse era para purificarse. Pero después hay que entrar. Y hay muchos problemas para muchas personas porque no les gusta entrar. ¿Saben que la mayoría de las personas creyentes les gusta andar en los sacrificios? Para que reciban perdón y lavarse sus pecados. Pero no les gusta profundizar. ¿Saben por qué? Porque ¿quién entraba al lugar santo y al lugar santísimo? Y como nada más el sacerdote entra, pues yo no tengo que entrar. El problema es que dice, en Éxodo mismo, dice, me seréis un pueblo. A ver la segunda parte. sacerdotes. Otra vez fuerte. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes? No, muy poquitos. Muy poquitos. Ese es el problema. Que para entrar al lugar santo y santísimo, el único que podía entrar era el sacerdote. ¿Por qué? Porque su vida tenía que estar santificada. Si no, ¿qué le pasaba? ¿Por qué traían las campanitas en su vuelo? ¿No estaban santificados? Lo jalaban y el que sigue. Queremos ser reyes, pero eso de sacerdote como que no. ¿Y eso saben qué es? Porque el que entra al lugar santo y al lugar santísimo se santifica.
Entonces profundizarnos en las escrituras nos santifica. Entonces podemos entrar a los lugares especiales. Y el lugar especial, fíjense que esto es importantísimo. Ustedes, después de que leímos del 25 al 40, la descripción de la creación del tabernáculo, nos dimos cuenta de algo. El asunto no era todo lo que estaba afuera. ¿Sabes cuál era lo más importante, verdad? Lo que estaba adentro. Es como una bóveda en un banco. ¿Qué es lo más importante de una bóveda? ¿La bóveda? Lo que está adentro, ¿verdad? Lo que está adentro. ¿Y qué estaba adentro? Entraban al lugar santo, estaba el altar, estaba de un lado los panes y del otro lado el candelabro, y adentro el arca del pacto. ¿Pero qué contenía el arca del pacto? Dentro de ella estaba la vara de Aarón que reverdeció, el maná y el testimonio de Dios. El pacto. El pacto. El pacto. Y a veces decimos, bueno, ¿y ahora dónde está el pacto? Porque ya no está el templo. Entonces no es el arca, ¿quién sabe dónde estará? Pero dice después Pablo, dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? ¿Y no sabéis que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos hecho otro no de mano allá en el cielo? Entonces, ¿este es el tabernáculo? ¿Y dónde estará el lugar especial? ¿Y qué va a poner ahí? Los mandamientos, el pacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que construir un tabernáculo caído, el tabernáculo caído de David. Es esta gente. Y tenemos que tener aquí adentro el pacto, los mandamientos. Pregunta así sencilla, y mejor no levanten la mano. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos? Todos. Todos. Mira, mi hermana bien dice. ¿Los podrías repetir en orden? Y viene la pregunta más difícil. ¿Cuántos los hacen? Fíjense si es un 10. Imagínense si fueran 613. Decía Santiago, el que cumple toda la ley o parte de la ley, pero le falta uno, quítenle los 603, nos quedan 10, pero si no hacemos ni los 10. Y dicen, pero ¿por qué tenemos que hacer los 10? ¿Quieren santificarse? ¿Quieren santificarse? Cúmplalos. Jesús decía, ¿me aman? Cumplan los mandamientos.